Bienvenidas y bienvenidos al curso de la Fundación LEGO sobre aprendizaje a través del juego. Este curso tiene dos objetivos. Primero, profundizaremos nuestro conocimiento sobre el aprendizaje a través del juego. Sabemos que las educadoras y los educadores ya utilizan el juego en el aula de preescolar. Queremos brindarles mayores herramientas y conocimientos para enriquecer su práctica. Además, vamos a ampliar el catálogo de actividades con el que docentes podrán trabajar con sus estudiantes, tanto de manera presencial como a distancia. El curso está compuesto por 5 sesiones. Arrancaremos la primera sesión con las características del aprendizaje a través del juego. ¿Qué tiene el juego que es tan especial para el aprendizaje? En la sesión 2 hablaremos del desarrollo de funciones ejecutivas a través del juego. ¿Ya sabes cuáles son? Después hablaremos del espectro de facilitación. ¿Qué roles tomamos los adultos y qué roles toman los niños en actividades de aprendizaje a través del juego? En la sesión 4 hablaremos de pedagogías lúdicas, que son aquellas que generan conocimiento pero también desarrollan habilidades para la vida. Cerraremos el curso con un módulo diseñado especialmente para directores, ATPs y supervisores, donde hablaremos de qué liderazgo se necesita para promover el aprendizaje a través del juego. En cada sesión tendremos conceptos clave, ejercicios, testimonios, entrevistas con docentes que ya utilizan el aprendizaje a través del juego y además retos que podrás compartirnos por redes sociales. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Acompáñanos. Bienvenidas. El día de hoy hablaremos del espectro de facilitación del aprendizaje a través del juego. Lo primero que vamos a hacer es explicar a qué nos referimos cuando decimos el espectro de facilitación de aprendizaje a través del juego. Conoceremos los diferentes roles que toman los niños y que tomamos los adultos en un momento de juego. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues podremos saber cuándo tomamos el rol de guías, cuándo hay que dirigir o intervenir y cuándo debemos observar el juego libre. ¿Y cómo se puede aplicar? Esto lo podemos usar para planear actividades de aprendizaje en las que tanto niños como adultos puedan decidir hacia dónde dirigir el juego. En casa, sabemos que padres y madres están muy ocupados. La buena noticia es que estas actividades no requieren que un adulto esté dirigiendo la actividad todo el tiempo, sino que va a haber tiempos para que las niñas y los niños dirijan su propio aprendizaje. Para esta sesión tenemos como invitada a la maestra Cecilia, quien además de jugar con nosotras, va a hablarnos del trabajo del espectro de facilitación del aprendizaje a través del juego. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por su invitación. Quiero arrancar con una actividad. ¿Han jugado Díganlo con mímica? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Están listas? Sí. Ok. Quisiera que, María, empezamos contigo, nos simules una actividad que refleje un juego que jugabas cuando eras pequeña, sin palabras. Ok. ¿Estás lista? Lista. ¿La cocina? ¿Pintora? Una receta. Sigues una receta donde mezclas, donde hueles. Laboratorio. ¿Sí? Laboratorio de química. Recetas, pociones. Pociones. Jugábamos Muy a las bien. pociones. Ok. ¿Y jugabas solo? No, jugaba con mi papá. A mi papá le encantaba este juego, de hecho, él me lo enseñó. Y buscábamos cosas en la cocina que pudiéramos combinar para que tuviera unos colores divertidos, o oliera chistoso, o supiera feo. Sí, a veces hacíamos unas combinaciones terribles. Y él es el que me daba a veces las ideas de cómo traer un olor nuevo o un color nuevo a la poción. Entonces, nos platicas que tú te encargabas de hacer las pociones y tu papá te guiaba, te comentaba sobre lo que estaban haciendo. Sí, él es el que me enseñó el juego, fue su idea y la verdad es que nos encantaba ir cada vez creando pociones más locas o con sabores hasta horribles. Ok. O sea, las probabas. Sí, a veces. Muy bien, muchas gracias. Maestra, queremos también una actividad que refleje un juego que usted jugaba cuando era pequeña, con mímica. ¿Está lista? Sí, déjame pensar. Ya. Muy bien. Vamos a suponer que tengo cubiertos los ojos con una máscara. Ok. Y entonces... Ponle la cola al Las burro. escondidas. ¿En
encuentra la gallinita ciega. Eso, muy Ok. bien, María, sí. Ok, entonces usted se cubría los ojos y buscaba dónde estaban las otras personas. ¿Jugaba algún adulto? ¿Participaba algún adulto No, en esta en actividad? ese tipo de juegos no. Básicamente jugaba con mis hermanos. Ok, ¿En un entonces jardín? nada hacía el adulto. No. El adulto, en este caso mi mamá, lo que hacía era nada más estar checando que no nos trepáramos a algún lugar inadecuado, no hiciéramos algo peligroso, pero en realidad no. Ok, ahora me toca a mí. ¿Están listas? Listas. Para ver mi actividad. Muy bien. Una caja, Ujú. tiene como una caja y ¿Estás sirviendo algo? guárdate. no. No, nos está dando, ¿Nos estás dando nos trastes? estás repartiendo galletas y nos tienes un abanico. ¿Un abanico? Más o menos. Y estás repartiendo. El café. Una Es cajita. es un cuadrado. ¿Dominó? Es algo cuadrado. Ok. Ok. ¿Tienes algo cuadrado? ¿Es dominó? ¿Dominó? Dominó. No. Estás revolviendo. Estás revolviendo algo. Una, ¿Pueden ser cartas? Cartas. Cartas. Jugábamos a las cartas, ¿no? Varios juegos con cartas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos estos 3 ejemplos de juego. Ahora me gustaría discutir un poco de cuál era su rol como niñas en estos juegos. María, en el juego de hacer pócimas, ¿cuál era tu función? Pues en el juego de pócimas mi función era crear, era traer nuevas ideas, era inventar las pócimas, era platicar con mi papá nuevas ideas o a veces negociar porque yo quería poner algo y él no quería, pero realmente pues yo era la que decidía la mayor parte de la actividad, aunque la idea era suya. Ok, entonces por lo que entiendo, tu papá era como un facilitador del juego, pero no tomaba todas las decisiones. ¿Tú participabas diciendo qué querías hacer, cómo lo querías hacer? Sí, Ok. siempre. Y él siempre daba nuevas ideas o me Ok. enseñaba, por ejemplo, las mezclas de colores, por ejemplo, que si juntaba rojo con amarillo podíamos hacer una poción naranja. Ujú. Entonces él me enseñaba cosas nuevas, pero realmente yo era la que tomaba muchas de las decisiones. Muy bien, entonces ahí nos queda claro qué hacías tú y qué hacía el adulto que te acompañaba en el juego. Maestra Ceci, ahora nos puede usted contar, en el juego que nos describió, ¿cuál era el rol de los niños? ¿Qué hacían? Pues en realidad los niños éramos los principales actores. Nosotros decidíamos cómo jugarlo, los turnos que íbamos a tener, dónde se podía y no se podía jugar, porque pues hay lugares que son peligrosos y entonces uno decide dónde, ¿no? En qué parte. Cuántas veces podíamos repetir el mismo juego. Y lo jugábamos entre nosotros, éramos mis hermanos y yo, que éramos 5, los que nos pasábamos jugando eso en el jardín de mi casa. Ok, ¿y había algún adulto? Mira, como presencia en el juego, no, más bien no intervenía en el juego, Ajá, pero sí estaba al pendiente, estaba mi mamá, claro. que estaba al pendiente, nos echaba un ojito de cómo podíamos jugar, de que no nos fuéramos a pelear, de que no estuviéramos en algún lugar peligroso, pero en realidad directamente la intervención del juego no, aunque siempre están pendientes, los papás siempre están pendientes de cómo se realizan los juegos. Claro, pero son tareas importantes, Sí, ¿no? claro. Supervisar, observar, intervenir en caso de conflicto o evitar el conflicto, entonces ese es un rol diferente. Ok, entonces en mi caso, ¿cómo ven? Ayúdenme a ver, ¿cuál era mi papel cuando estábamos jugando cartas? Pues decidí, seguir las reglas, creo. Exacto, porque las de- cartas normalmente tienen reglas Exacto. de cómo jugar. Ok. Dependiendo del juego, ¿no? No sé si tú escogías el juego o más bien seguías el juego que le gustaba. ¿Con quién jugabas tú? Yo jugaba con niños o con adultos, Ok. ¿no? Entonces allí todos jugábamos, pero ciertamente estaba la regla, ¿no? O de sea, juego no que las ponían estábamos ustedes, ya No. estaban implícitas en el juego. Exacto. Exacto. Entonces, quienes participábamos teníamos un papel pues, que estaba determinado por lo que decían las reglas del juego, ¿sí? Pueden ver cómo en cada uno de los ejemplos el tipo de participación de niños y adultos varía.
Sí, claro, claro. Desde una presencia importante, ¿no? En el caso del juego que nos platicó María, de retroalimentar, sugerir, a ir dar pistas de cuáles eran las pócimas más divertidas, hasta un trabajo en el que más se basaba más en observación, se basaba más en supervisión, claro. Y pues en que todo se mantuviera en orden. Es posible entonces que en las actividades de juego participen los adultos, ¿sí? Sí. A veces pensamos que cuando estamos hablando de juego solo es cosa de niños, pero no. Hoy queremos platicarles de las opciones de juego en las que los adultos tienen distintos roles y distintos grados de participación. Esta combinación, ¿no?, de roles entre niños y adultos podemos fácilmente acomodarlas en algo que llamamos espectro de facilitación del aprendizaje a través del juego. Una experiencia para mí increíble de juego fue la vez que con una compañera de la escuela encontramos una libélula y que pensábamos que estaba muerta y que decidimos que íbamos a hacer una pócima para revivirla. Había un lugar en satélite que tenía como unas redes, unas ligas que eran como si fuera una telaraña gigante de 4 pisos. De hecho, mi cumpleaños número 6 fue ahí. Entonces, bueno, por ahí encontramos una de estas paletas que iban cambiando de color conforme la comíamos. Entonces, nos pareció que era el mejor artilugio mágico. Entonces lo mezclamos junto con algunas otras bebidas de niños y agua. Le echamos este líquido y voló. A mí lo que más me gustaba era ir a ese lugar para subir la escalera gigante y ya que llegabas hasta arriba te dejabas caer, sin importar quién estuviera abajo. Y bueno, pues fue algo que hasta la fecha nos acordamos muchísimo, porque nosotros jurábamos que habíamos revivido esa libélula y pues lo que de verdad habíamos hecho era robarnos el lunch de un compañero y bueno, luego estuvimos castigados y tal. A esa edad lograr llegar hasta arriba era pues un éxito si lo hacías. Entre mis experiencias favoritas estaba el arriesgarme a ciertas cosas. Con mi prima Lura teníamos algo que se llamaba avalancha. Eran unas tablas muy grandes porque mi papá es carpintero y teníamos unas escaleras. Entonces ocupábamos esas tablas, lo hacíamos cuando mi papá no estaba y las montábamos en las escaleras para simular que eran resbaladillas. Entonces lo que Alura y yo hacíamos era encontrar una colina en nuestro barrio, en nuestra colonia y aventarnos en esa avalancha pues sin temor a nada. Y ya sabíamos que cuando iba a llegar mi papá, rápido calculábamos el tiempo y las guardábamos otra vez y entonces ahí nada había pasado. Era muy peligroso, pero también era muy divertido porque medíamos nuestros límites. Muchas de las cicatrices que tengo el día de hoy son por esa fabulosa avalancha. Ahora queremos hablarles con mayor detalle de lo que es el espectro de facilitación de aprendizaje a través del juego. Vamos a decirle espectro. Para esto les pido que imaginemos una línea continua recta. En un punto del espectro tenemos el juego libre, que es aquel en el que los niños y las niñas toman las decisiones, deciden qué hacer y cómo hacerlo. En este punto, el adulto lo que hace es más bien supervisar u observar la actividad de juego entre los niños. Ahora, pensemos en el otro extremo de esta línea. Allí tendríamos la instrucción directa, que es donde los adultos deciden qué hacer y cómo hacerlo, limitando un poco el trabajo de los niños. Entre estos dos puntos encontramos otros dos momentos de juego, de posibilidad de aprendizaje a través del juego. Uno es el juego con reglas y otro es el juego guiado. Aquí, en estos puntos intermedios, tanto los niños como los adultos participan en decidir qué hacer y cómo lo hacen. Ahora, sabemos que en la práctica esto cambia todo el tiempo y estamos cambiando constantemente nuestro rol para adaptarnos a la actividad. Por ejemplo, cuando debemos regresar y reforzar un concepto nuevo para ellas y ellos, o cuando debemos permitir más tiempo para que discutan una idea y darle sentido. Esto significa que más que una línea, vamos moviéndonos en este viaje a través del espectro. ¿Por qué no profundizamos sobre cada elemento del espectro? Vamos a comenzar con el juego libre. En el juego libre, las niñas y los niños inician y dirigen la actividad. Ellos deciden qué, cómo y con quién jugar.
Entonces, ¿qué hacen los adultos en el juego libre? Pues podría pensarse que los adultos no tenemos un rol en el juego libre. La realidad es que podemos observar, supervisar, resolver conflictos e incluso unirnos al juego si las niñas y los niños nos invitan. Cuando estamos observando, las niñas y los niños nos están dando mucha información de lo que les interesa, de lo que les gusta o de cómo interactúan. Y toda esta información la podemos usar en nuestras planeaciones. Por lo que veo entonces, en el juego libre, niñas y niños llevan la batuta. Así es. ¿Y esto para qué les sirve? Pues el juego libre está relacionado con muchos beneficios. El juego libre desarrolla la autorregulación, una autoestima positiva, las niñas y los niños aprenden a resolver conflictos e incluso está relacionado con el desarrollo de habilidades espaciales y hasta matemáticas. ¿Me puedes dar un ejemplo de juego libre? Por ejemplo, podríamos comenzar el día poniendo pinturas o acuarelas en el espacio para que las niñas y los niños los exploren libremente. Después podríamos entrar a un momento de instrucción donde hablemos de las mezclas o de los colores, pero este juego libre previo les da un significado al que podremos conectar después la instrucción. Si nos movemos hasta el siguiente punto del espectro, encontramos el juego guiado. Este me parece que es el menos conocido. ¿Qué hacemos los adultos en el juego guiado? En el juego guiado los adultos iniciamos el juego, pero una vez que comienza compartimos las decisiones con las niñas y los niños. ¿Me puedes dar un ejemplo de juego guiado? El juego de rol es un excelente ejemplo de juego guiado. Pensemos en jugar al mercado, por ejemplo. Las niñas y los niños deciden qué rol van a tomar y qué van a hacer. Los adultos planeamos el ambiente y ayudamos a las niñas y los niños a facilitar a lo largo del juego. Por ejemplo, les podemos hacer preguntas abiertas sobre cómo van a pagar, cuánto van a pagar, qué van a comprar. Y con eso vamos haciendo refuerzos al aprendizaje, pero sin ser los que están dirigiendo la actividad. ¿Cuáles son los beneficios de este juego para los niños? Además de la planeación, las niñas y los niños desarrollan lenguaje, comprensión de la narrativa, incluso caligrafía, vocabulario y habilidades matemáticas. Siguiendo en el espectro encontramos los juegos con reglas. Un ejemplo de juego con reglas son las escondidas, ¿no? Donde alguien tiene que terminar de contar antes de salir a buscar. Claro, en los juegos con reglas los adultos, primero, ayudamos a las niñas y a los niños a elegir un juego para todos y después explicamos las reglas de la actividad. Las niñas y los niños deciden conforme a las reglas del juego. Por ejemplo, en este caso, deciden dónde esconderse o si esconderse solos o con un compañero. Es muy divertido. Pero ¿qué beneficios tiene el juego con reglas para las niñas y los niños? Usando tu ejemplo, las niñas y los niños practican el conteo cuando deben esperar a que todos se escondan y la autorregulación cuando debemos resistirnos al impulso de voltear a ver a dónde se fueron todos. ¿Y es posible usar el juego con reglas en el aula? Claro, en realidad los juegos con reglas son una de las actividades más utilizadas actualmente en las aulas de preescolar. En el último punto del espectro tenemos la instrucción directa. ¿Y aquí qué hacen las niñas y los niños? ¿Están sentaditos, solo escuchando? No necesariamente. Vamos a usar el ejemplo de cuando las niñas y los niños aprenden a usar las tijeras. En este caso, el adulto explica qué son las tijeras, cómo se usan, para qué nos pueden servir o, por ejemplo, qué podemos recortar y qué no podemos recortar. ¿Y qué hacen en este caso las niñas y los niños? Las niñas y los niños practican, por ejemplo, el recortado, pero también nos hacen preguntas sobre el uso del material o nos comentan cómo van avanzando. ¿Y cuáles son los beneficios de la instrucción directa para las niñas y los niños? En términos generales, la instrucción directa nos sirve para presentar conceptos complejos o para reforzar aprendizajes conectándolos con los conocimientos que los niños ya tienen. María, nos habías comentado que una misma actividad de juego puede llevarse a distintos puntos del espectro. Así es. Vamos a ver un ejemplo de una maestra de preescolar y cómo va moviéndose en estos diferentes puntos. Rollespil, det er en leg, og det er uden manuskript. Vi starter med at give børnene en lille forhistorie, så de har noget at spille videre på. Da jeg vågnede 5:15 og skulle op i børnehaven, så opdagede jeg noget på mine arme. Prøv lige det her. Jeg har simpelthen blevet helt rødplettet. Men hvad tror I det er? Bilmærker. Flagermus. Ved I hvad, jeg tænkte på, om I ville hjælpe mig med at få det væk igen? Hvordan? Jeg har simpelthen hørt om en heks ude i skoven. Vi skal nemlig udenfor. Jeg tænkte, vi hjælper med at finde den her heks. Vi valgte så at gå udenfor i dag, og det handlede om en der havde fået et udslæt, og vi skulle finde heksen sammen. Vi har valgt, at man kan få lov til at få udklædningstøj på, og det har vi gjort for, at børnene, dem der måske har lidt svært ved at indleve sig,
de kan bedre spille ud fra det. Og det har vi også mærket på vores egen krop, at som voksen, hvis du har taget en hat på, eller du har klædt dig lidt ud, så er det lettere at indleve sig i den her rolle. Skal vi gå ud og se, om vi kan finde heksen? Kom! Har I fundet hende? Vi går herom. Nej, er du ikke en god hat? Jeg får sådan en forfærdeligt udslæt. Der er nogen, der siger, at jeg bliver bidt. Flagermus! Det var der faktisk en, der sagde. Men jeg synes ikke, jeg har ingen flagermus hjemme med mig. Drillenisser! Jeg kan se en, den er der i huset. Er der en drillenisse derovre? Har du også drillenisser herude? Ja. En uld, far, en uld? Tror du, det er en uld? Eller tror du, det er en dinosaurus? For jeg plejer at have min heksebryg. Ja, jeg kan ikke se. Og heksebryg er god til alting. Hvad er det der? Der mangler noget. Den er næsten tom. Jeg har brug for hjælp til, at vi henter noget til min heksebryg. Der, måske kan du finde noget væske. Noget væske. Hvad kan det være? Her skal jeg have det bedste krummel. I må gerne hjælpe hinanden. Hvad må det er, der bare er det bedste? Hvad tror du, Andreas? Sukker. Det bedste. Sukker. Pæne, der er mange forslag. Tag nogle af dine hjælpere med. Kom. Så kommer I tilbage til min gryde. Så laver vi den bedste heksebryg. Og Isabella skal ud og hjælpe. På det hele, yeah. Skal vi gå ud og se, om vi kan finde noget? Yep. Så kan du lige røre i gryden for mig. Med den der kom en trylle rørepinde. Ja. Jeg vil se en. Her, hekse. Hey, bruger man ikke sådan en der til bål? Ej, bål. Du siger jo noget. Jeg mangler jo ild. Jeg mangler jo bål, så det kan blive varmt. Jeg mangler bål. Vi skal da have, så det kan blive varmt. Ja. Vi skal have tændt et bål. Så kan vi lave et bål, for ellers så kan du og det ikke. Har du med? Den er tung. Har du med? Ja. Hvad har I fundet? Ja. Kan I finde noget bark? Det vil være rigtig godt. Og blade, de er gode. Er en af børnene, de kunne prøve smage det. Fordi vi kan lige se, om det virker på dem, før jeg skal have det. Er der nogen, der er modige? Ja, ikke? Er der nogen? Ej, er der ikke lige nogen, der kan smage det før mig? Vi prøver at se. Skal vi spise det ægte? Det er være klar. Jeg synes, det dufter som det er stærke sager. Gør det ikke det? Vi skal have ild i. Skal der ild i den? Ja, så bliver den dejlig lækker. Flagermus. Flagermus. Jeg er god idé. Ja, det gør de. Ja. Jeg er mega god idé. Nicoline har en mega god idé. Hvis nu, at vi laver 2 hold, og så 2 hold, så den der vej. Jeg er ikke lide. Flagermus kan bare være rigtig svær at finde om dagen. Men det er en god idé. Jeg vil gerne være på hold sammen med Emilie. Så får jeg denne her, hvor jeg kigger efter flagermus. Må vi se den? Ej, godt. Nikolaj har den i hånden. Pas på, den flyver. Den er levende. Den er så. Må vi se den? Nu bliver det bare godt. Bliver det kun godt. Er I klar? Jeg så godt. Er du klar? Ja, så klar som jeg nu kan blive. Det er kun godt. Ja. Det fjerner det. Og det helbreder. Skal jeg spise det hele? Ja. Okay. Ej. Så. Ej, kunne du ikke lige tage noget af det? Er du sikker? Jeg vil. Vil du? Nu tager I. Vil dufte det?
Okay, tæller I til 10, så gør jeg det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Kom og se! Helbred! Ja! Er det creme? Det er heksebryggen. Det er kommet ned i maven og ud i årene. Se lige her. Jeg hørte en zombie. En zombie? Jeg prøver at fange en. Jeg prøv det. Ja, prøv lige det. Ud og fange en zombie. Så. Har han smagt? De er så Har du fået heksebryg? Har zombien fået heksebryg? Simsalabim, Nikolaj er usynlig. Så har jeg ikke flere magiske kræfter. Så der er der nogle nye hekse, der skal i gang. Lille, hun er en heks. Så. Jeg skyder dig. Nina er en heks. Og den sidste ting, jeg har, som er vigtig. Min taske med min tryllestav. Den kommer her. Sådan. Værsgo, nye hekse. Jo, vi tager udgangspunkt i, hvad børnene siger, fordi vi spiller med i den her leg. At vi er en del af legen, og der er jo ikke nogen facitliste i det. Så derfor så er deres initiativer, de er jo lige så vigtige som vores, faktisk endnu vigtigere. At det skal også være på børnenes præmisser. At når de siger, at det kan være en flagermus eller nissebid, så er det jo noget, at vi spiller videre på, og det er ikke noget, vi har forberedt på forhånd. Og ellers er det bare, at, som jeg altid siger, at man skal sige ja i stedet for nej. Så lige meget hvad de kommer med, så siger man ja. Selvfølgelig skal det ikke overskride ens egne grænser. Rolleleje er også der, hvor børnene de får indflydelse og får lov til at fortælle ind i historien. Vi sætter egentlig en startramme, men vi har jo ikke skrevet historien færdig, for børnene er selv med til at skrive historien færdig i det leg, vi nu har. Og vi ved aldrig, hvad vej den går. Så det kan godt være, at vi starter og tænker, at der er en heks og en trold, men det kan munde ud i både hekser, og her var det jo også i zombier og riddere. Og det er noget af det, som børn er gode til, og de får, synes jeg i hvert fald, kan jeg udtale for mig selv, de får også mig mere med, når det er, at de er så gode til at spytte ind med idéer. Så jeg ser nogle børn, som også hjælper hinanden og samarbejder med nogle ting. Der var også på et tidspunkt, hvor de faktisk ville dele hinanden op i 2 hold, fordi så skulle de ud og finde flagermusen. Og derfor er de jo egentlig styret og organiseret. Der lærer de jo faktisk det der med at organisere nogle ting. Det er også noget af det, at jeg ser, at de får ud af det, ud over legen, og at vi har det sjovt. Men jeg oplever her på legepladsen også, at de godt kan fortsætte i legene. Nogle gange kan det så være, at måske vi skal hjælpe lige med at sparke ind med en rekvisit. Hvis nu vi er indenfor, så kan det også være noget at klæde ud tøjet. Eller man kan komme med en lille bemærkning eller kommentar, så er de faktisk ret gode til at fange det. Nogle gange kan det altså også godt være, at det her, jamen det var leg igen her i formiddag, og så nu her, jamen så gør vi noget andet. Men så kan den godt komme tilbage efter nogle dage måske. Der er ingen, der siger, at den behøver lige at fortsætte i eftermiddag. Men den kan godt blive taget op igen. Det oplever jeg i hvert fald, at det er sket, når vi sådan har haft andre rolleleje. Como pudimos ver en este ejemplo, la maestra se movió en diferentes puntos del espectro. Ella comenzó con la instrucción directa, planteándoles el escenario en el que ella se había lastimado el brazo y necesitaba la ayuda de los niños para encontrar una cura. Después los fue guiando hacia el bosque para encontrar a la bruja y para que fueran a buscar elementos para hacer una pócima mágica para curarla. Después los dejó jugar libremente con sus pociones. Es un muy buen ejemplo de una actividad a través del espectro en la práctica. Cuando hemos dado estas capacitaciones sobre el aprendizaje a través del juego y hablamos del espectro, de todas estas posibilidades o características distintas de juego, algo con lo que los docentes están familiarizados es, por ejemplo, con la instrucción directa
o el juego con reglas. A los adultos nos gusta mucho decir qué es lo que se tiene que hacer y cómo se debe hacer. De pronto lo que nos preguntan es, bueno, ¿y cómo, no? O sea, yo trato de poner el juego libre, pero ¿cómo lo hago cuando tengo 20 niños, 25 niños con diferentes momentos de aprendizaje, con diferentes intereses? Entonces, ¿cómo le hago? Les da un poco de ansiedad por el hecho de no tener el control y entonces el poder ellos entender el rol que tienen también en ese espacio, porque normalmente se piensa como, ok, los voy a dejar y pues ya. El juego libre es algo que nos causa mucha tensión porque nos causa trabajo, nos cuesta trabajo identificar qué es lo que están aprendiendo niñas y niños. Y porque también tiene mucho que ver con la disciplina que tienen ellos que tener en el aula y sienten que se les puede salir de control si ellos no establecen bien los acuerdos de trabajo en el juego libre. Preferimos que sigan nuestras reglas a darles libertad con una serie de materiales o una serie de situaciones. Esto nos puede causar un poquito de nervios. El primer paso es atrevernos a hacerlo. Además es una gran oportunidad y que vean este beneficio como docentes de lo que pueden llegar a explorar y conocer de sus alumnos y alumnas en ese momento. Es decir, esta parte de observar, ver los intereses, te va a permitir tener pues ya más herramientas y más elementos de esa diversidad que hay en tu grupo y que posteriormente pues te pueda servir para pues plantear tus estrategias. Sí, la forma en la que yo animo a las y los docentes para que puedan pues empezar a relajarse a lo mejor con el juego libre es pues primero que ellos se sientan cómodas y cómodos con la actividad que van a hacer, que a lo mejor sea una actividad sencilla, que a partir de eso de donde yo me siento cómoda, estoy en un espacio en el que me siento cómoda y mis alumnos ya saben utilizar estos materiales, pueda fluir un poco más, ¿no? Posteriormente lo platicamos y van a clarificando un poco y bajando la ansiedad de que no es que se vaya a perder el control, sino que tú estás ahí presente, solamente tienes que definir bien los límites que cada uno tiene en su rol. Y también que seguramente la primera vez este juego libre no va a salir como yo quería o como lo tenía pensado. Entonces más bien salió así y en el siguiente hago cambios para ver cómo sale este juego libre y continúo poco a poco después de 3 o 4 veces que ya voy haciendo el juego libre. También las niñas y los niños se van a empezar a acostumbrar a esta manera de jugar y va a ser mucho más sencillo. Podemos mezclar juego libre con juego guiado, con instrucción directa, con reglas. Hagan mezclas y lo más importante es hagan pruebas. Podría utilizar juego con reglas primero para después pasar a juego guiado en un mismo tema, en un mismo momento de aprendizaje. Es decir, bueno, vamos a hacer figuras geométricas, vamos a recortarlas, damos la clase, podemos terminar con, bueno, los siguientes 10 minutos es de juego libre, jueguen con estas figuras a lo que ustedes quieran. Y podemos aprovechar este momento para preguntar a niñas y niños ¿qué hiciste con estas figuras? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste esta figura? ¿Qué significa? ¿Cómo la armaste? Tenemos la oportunidad de todos los días experimentar y aprender cosas nuevas. Entonces no tengan miedo a hacer estas combinaciones y avanzar un poquito cada día. Muchas gracias, maestra Ceci, por acompañarnos. Me gustaría saber qué ejemplos en la práctica encuentra sobre el uso del espectro, por ejemplo, de juego libre. Bueno, por ejemplo, de juego libre con niños pequeños puede ser darles en una caja, simple caja, diferentes tipos de materiales o de juguetes y dejarlos que ellos hagan o jueguen como gusten. A lo mejor nada más se les marca un espacio, pero el juego en sí lo hacen los niños pequeños. En niños un poquito más grandes puede ser jugar, que te diré, atraparse en el jardín, ¿sí? Los niños corren y se atrapan unos a otros, ese puede ser un ejemplo de juego libre. Entonces digamos que el adulto pone el tiempo, el espacio y en algunos casos los materiales o el ambiente para jugar y ya las niñas y los niños deciden qué van a hacer. Y dirigen ellos mismos. Y ellos dirigen, muy bien. Y en el caso de juego guiado, ¿qué ejemplos ha encontrado usted en la práctica? Mira, hay uno muy socorrido en las escuelas que es jugar a la tiendita, ¿no? En donde se les da los materiales, los niños disponen
de cómo acomodarlos y cada uno de ellos elige qué papel van a tener. Otro ejemplo puede ser jugar al circo, más o menos es lo mismo, ¿no? Se les dan los roles y ellos dirigen. Otro que es muy bonito es crear cuentos con ellos, ¿no? Que haya interactividad. Entonces, el maestro puede empezar con el cuento y los niños van dando sus versiones de los personajes, de la historia. El profesor va guiando, pero en realidad quienes hacen el cuento son todos los niños. Diríamos que el adulto arranca y después va cediendo la actividad a las niñas y los niños para que vayan haciendo lo que ellos decidan conforme va avanzando el juego de la tiendita, el circo o el cuento. El cuento. Muy bien. Y en tema de juego con reglas, ¿qué ejemplos nos puede compartir? Pues juego con reglas, se me ocurre, por ejemplo, a los niños, ¿no? Darles el material, decirles cómo, pero que hagan un papalote. Ok. Por ejemplo, ¿no? Se les dice muy sencillamente y los niños son los que lo hacen. Ok, entonces, digamos, el adulto pone el qué, pone los materiales, digamos, con qué se puede usar, pero ellos pueden definir también algunas cosas de cómo lograrlo. Y también pueden ser con juegos de mesa. Claro. Que ya las reglas ya están fijas y en realidad hay quien dirige el juego, es el mismo juego. Ya están las reglas. Y incluso en el juego del papalote pueden poner algunas condiciones, los adultos, tiene que poder volar cierto tiempo, tiene que tener que ser de cierto tamaño. El tamaño del hilito con el que van sí. Y entonces ponen y quitan reglas. Claro. Muy bien. Y en el caso de la instrucción directa, ¿qué tanto se usa? Pues sí se usa, pero por ejemplo, vamos a decir un juego de ajedrez. Cuando les empiezas a enseñar a los niños ajedrez. Ok. Ahí es el adulto el que va instruyendo a los niños de cómo es el juego. Ok, entonces digamos que la instrucción directa juega un papel también importante para preparar a los niños para los demás tipos de juego. Claro. Porque sí tiene que explicar cómo se hace, qué se tiene que hacer, para qué sirve, y ya después sí se volvería un juego con reglas en el momento en el que las niñas y los niños deciden jugar al ajedrez. Claro, pero aquí básicamente que quien habla y quien dirige es el adulto. Claro. Y maestro, ¿usted cree que dentro de una misma actividad los adultos nos podemos mover en diferentes puntos de este espectro? Sí, yo creo que sí, a lo mejor no todos en el mismo, pero sí los podemos unir. Por ejemplo, en el juego del circo, ¿no? Se les puede decir como juego guiado qué es lo que vamos a hacer. Les podemos marcar reglas para que sea un juego con reglas, pero al final dejarlos que ellos manipulen. Y entonces eso ya hay un juego libre. Entonces, en una misma actividad se pueden conjuntar diferentes tipos de juegos. ¿Y en qué podría beneficiar a las niñas y a los niños que después de una actividad guiada o dirigida tengan un tiempo de juego libre con lo que ya trabajaron antes? Pues mira, aquí vemos lo que vimos en unos segmentos anteriores de las funciones ejecutivas. Los niños se van autorregulando, van siendo socialmente interactivos, y entonces el cambiar esos roles, esos tipos de juegos les permite llevar a cabo estas funciones ejecutivas también. Es decir, que cuando se les da la batuta a ellos de dirigir las acciones, practican esta regulación, esta memoria, que les va a servir después para otras actividades tal vez ya más escolares. Claro, sí. Excelente. De estos 4 puntos del espectro, el juego libre, el juego guiado, los juegos con reglas y la instrucción directa, ¿cree que hay uno más o menos complejo de implementar en el aula de preescolar? Mira, complejo como formalidad del juego, ¿no? Pero a lo mejor sí a través de la visión de los adultos. Yo recomendaría que iniciáramos las sesiones con los niños con juego libre. El juego libre uno tiene la falsa idea de que jueguen, ¿no? Y ya. Nos desentendemos. Pero no, el juego libre justamente nos permite conocer actitudes, conductas y situaciones de los niños. Entonces, si uno le toma la gran ventaja al juego libre, va a conocer más de sus alumnos. Entonces, uno como adulto, yo sugeriría que muchas veces, cada vez que se pueda, al principio de las clases, hubiera una actividad de juego libre. Los niños llegan en diferentes condiciones emocionales, físicas, de todo tipo. Y si uno hace una actividad de juego libre, ahí uno se da cuenta de cómo están sus alumnos. Y en función de esa observación, entonces sí podemos trabajar. Ahorita tengo una niña que su papá está en el hospital. Y es una niña muy platicadora, muy risueña, ahorita está muy seria. Si el maestro se da cuenta de eso, a lo mejor lo que hace es darle a la niña un juego en donde ella se sienta apreciada,
donde se sienta importante y donde no sienta tanto la necesidad del problema, bueno, de su papá que está ahorita teniendo un problema en su casa. El afecto de los maestros, de reconocer las situaciones anímicas de los niños es muy importante. Entonces, eso te lo da básicamente el juego libre. Entonces, el juego libre en realidad tiene un propósito muy claro para el docente, sí, de ver cómo llegan los niños y de a partir de eso adaptar su rol y moverse dentro de ese espectro a lo largo del día para asegurar el aprendizaje y, como dice maestra, que los niños se sientan en un ambiente de aprendizaje y de seguridad emocional. Sí, es decir, primero observamos y luego actuamos los docentes. Ajá. Claro. Esa es la función del juego libre y me parece que eso es lo que tendríamos que tener y me parece que es la mayor dificultad ahorita de nosotros, de soltarse, ¿sí? Hay que dejarlos para observar. Claro. Y maestra, ¿qué le recomendaría a otras educadoras y educadores que quieren poner en práctica el uso de este espectro? Que no tengan miedo de dejar a los niños. O sea, muchas veces, y lógicamente, tenemos que guiarlos a los niños, pero sí dejarlos solitos, que jueguen. O sea, esta interacción de todos estos tipos de juegos es muy importante. Entonces, no hay un solo tipo de juego único, se ocupa en ese momento y ya. No. Exacto. Hay que ocupar los 4 tipos de juegos de acuerdo a la situación que tengamos. Y eso va a enriquecer mucho el aprendizaje con juego. Entonces, la recomendación sería soltar un poco más hacia la libertad del niño, más hacia la guía, más hacia la observación, hacia el juego libre, porque también nos da mucha información y muchos aprendizajes que las niñas y los niños necesitan en esta etapa. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, maestra. Muy interesante aprender de su experiencia. Al contrario, muchas gracias a ustedes. El reto de esta semana es facilitar una actividad de juego que empiece en un punto del espectro y que gradualmente se vaya moviendo a otro. Por ejemplo, comenzar con la instrucción directa a través de un cuento e ir guiando a las niñas y los niños para que inventen su propio final de la historia. O al revés, que sean los niños quienes inician la historia y conforme este avance los adultos les piden que usen palabras para reforzar su vocabulario. Queremos conocer tus ideas de juego. Ingresa al grupo de Facebook y compártenos tu nombre, de dónde nos visitas y tu actividad de juego. Y si no tienes con quién jugar, compártenos las notas que tomaste en esta sesión. Queremos saber qué aprendiste. En mi experiencia o en mi labor en Educación para Compartir, que es la organización para la que yo trabajo, pues hemos incorporado este espectro de juego. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer mucho juego con reglas. El docente da instrucciones y dice qué se juega, cómo se juega, cuándo termina el juego. Nos hemos dado cuenta que es muy importante dejar a niñas y niños tomar sus propias decisiones. Normalmente en donde yo colaboro teníamos muchos juegos con reglas y ahora estamos transitando a explorar otras posibilidades desde el diseño, ¿no? Y tratar de pensar qué necesito para cada uno de los espectros, qué necesito para plantear y diseñar un juego libre, ¿no? Cómo establecer los ambientes para que se den esas condiciones e inviten a las niñas y los niños a poder involucrarse en él. Hemos diseñado programas basados en proyectos. Niñas y niños van a decidir qué les interesa y sobre qué quieren hacer su proyecto. Y desde luego lo podemos hacer jugando. Entonces es muy importante no solo incluir estos aspectos de juego, sino también vincularlo con cuáles son los intereses de las niñas y los niños. El juego libre sí para también escuchar y saber qué es lo que necesitan las personas que están en este momento en esta capacitación. Entonces el juego libre me da eso, me da el poder observar, también el saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no, qué es lo que necesitan, escucho. Entonces el juego libre sí lo utilizo mucho cuando estoy facilitando porque es la forma de conocer un poco más a las personas que están ahí. Y también lo utilizo cuando pues justo voy con los docentes y tengo que capacitarlos, poder plantearles que jugar es también, lo puedes plantear desde diferentes puntos, ¿no? Entonces al romper este mito de que jugar es solo una cuestión de ocio y que vean ellos también que hay una base teórica
dentro de este tema lúdico les ayuda mucho y a mí me ayuda mucho para que entonces ellos y ellas sí se empiecen a animar a involucrar más actividades de juego. Tenemos para ti recursos adicionales que podrás descargar en la liga que se encuentra en pantalla. Sí, tenemos actividades con juego libre, juego guiado, juego con reglas o instrucción directa. Estas actividades las podrás compartir vía WhatsApp con padres y madres para jugar en casa. Además, tenemos una herramienta para dar seguimiento al uso que se le dé al espectro de juego. Tenemos también videos de docentes de diferentes partes del mundo y cómo ponen en práctica el uso del espectro. ¿Quieres saber aún más sobre este tema? Si es así, te invitamos a que consultes el reporte técnico Facilitación del Juego. Allí hablamos a mayor profundidad en qué consiste el espectro. Si el juego fuera un postre, sería un flan, porque me encanta. Porque es suavecito, porque es rico, porque visualmente es atractivo y porque no es ni tan empalagoso ni desabrido. Tiene el punto exacto para poder disfrutarlo. Seguramente pastel de chocolate porque a mí me gusta y es algo que desde chica y hasta hoy disfruto. Pie de limón, porque es delicioso, ¿no? Porque tiene un color brillante que te emociona cuando lo ves, porque lo puedes disfrutar en distintas formas, ¿no? O sea, desde con un café tranquilo y relajado hasta realmente después de haber ido de campamento y regresar completamente agitado. Ay, si el juego fuera un postre, para mí sería un chocolate, porque el chocolate tiene todos los ingredientes para hacer feliz casi a cualquier persona. Y porque tiene mucha dopamina y te pone como muy activo. Helado de chocolate amargo, porque me gusta mucho ese sabor dulce del chocolate, pero también amargo, y el juego tiene eso. Sí, esa diversión y alegría, pero también a veces tiene momentos como amargos en los que pues te tienes que poner de acuerdo, y entonces tiene como esos dos y al final es delicioso. Si el juego fuera un postre, sería muchísimos ingredientes que tú puedes combinar como tú quieras. Recapitulemos. En esta sesión aprendimos lo que es el espectro de facilitación de aprendizaje a través del juego. Vimos que el espectro tiene 4 puntos: juego libre, juego guiado, juego con reglas e instrucción directa. Te recordamos resolver el reto y compartir tus actividades con nosotros en el grupo de Facebook. Por favor, acompáñanos en la siguiente sesión. Hasta pronto. Adiós.